Hoy impartimos una masterclass vinculada con la sostenibilidad y los mercados privados. Antes de nada, nos presentamos por parte de AFI. Estamos Claudia Antuña, mi compañera responsable de inversiones sostenibles en AFI, y yo mismo, Carlos Magán, socio del área de inversiones. Antes de nada, agradeceros a todos vuestra asistencia a la charla, a la masterclass de hoy, en la que, como decíamos, vamos a hablar de los impactos de la sostenibilidad y las oportunidades que la sostenibilidad trae a los mercados privados. Como sabéis, esta charla durará aproximadamente unos 45 minutos y luego dejaremos 15 minutos para el turno de preguntas. A lo largo de la masterclass podéis ir introduciendo a través del chat las cuestiones, comentarios o dudas y al final de la sesión, en la medida que podamos, pues obviamente intentaremos atender todas ellas. Vamos a hablar de sostenibilidad, que efectivamente es un tema pues ya muy manido, ¿no? Estamos muy habituados a integrar el término de sostenibilidad a lo largo de todo el proceso de inversión y siempre vinculado, y siempre que lo vinculamos con la gestión de inversiones, la gestión de activos. Pero es verdad que casi siempre esa relación la hacemos con los mercados cotizados, con los productos tradicionales. Y es que es cierto que la sostenibilidad y su integración en los mercados cotizados, en los productos tradicionales, ha avanzado mucho en los últimos años, tanto a nivel de estrategias como a nivel de herramientas, como también a nivel de la normativa, que sabemos que es una palanca fundamental para el desarrollo de esta industria y la integración de la sostenibilidad. Pero es verdad que, en nuestra opinión, creemos que los mercados no cotizados, los mercados que nosotros denominamos privados, son un vehículo óptimo para implementar la sostenibilidad. Sobre todo si pensamos desde un punto de vista de la gestión de riesgos derivados de la sostenibilidad, de los famosos riesgos extrafinancieros, ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, pero también desde la búsqueda de oportunidades. En definitiva, entendemos que la inversión a través de activos no cotizados hace óptima esa gestión de riesgos y esa búsqueda de oportunidades de inversiones sostenibles. Y esto lo fundamentamos en esas 4 grandes palancas que creemos que tienen que guiar a una entidad gestora de activos no cotizados, a un inversor que está pensando en invertir en los activos no cotizados a través de estrategias de sostenibilidad. En un primer lugar, porque hay una demanda que cada vez vemos va a ser mucho más activa, va a ser mucho más voluminosa, fundamentalmente desde un punto de vista del cliente, del inversor institucional. En nuestra experiencia estamos viendo que los grandes clientes institucionales, ya sean fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguros, fundaciones y otras instituciones, están empezando a tener una sensibilidad muy elevada hacia los aspectos de sostenibilidad y ya están empezando a incorporar en sus políticas de inversión políticas vinculadas con la ISR, tanto desde un punto de vista de exclusiones como desde un punto de vista de integración de riesgos, como también desde una aproximación vinculada a las inversiones sostenibles. Con lo cual, estamos en un mercado en el que el primer impacto desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista del inversor, lo estamos viendo en los inversores institucionales, que en última instancia son los principales compradores de los productos no cotizados. Pero lo que también estamos viendo es que está habiendo un desarrollo de estas propias políticas de inversión ISR y del cumplimiento con todas las obligaciones que esto exige por parte de las entidades que gestionan este tipo de activos, que invierten en los mercados no cotizados. Y cuando hablamos de mercados no cotizados, hablamos del amplio espectro que nos podemos encontrar, tanto a la parte de private debt, la parte de deuda privada, la parte de private equity, la inversión en el capital de compañías, como incluso los activos reales, ya sean infraestructuras o ya sean, por ejemplo, real estate, inmobiliario. Ahí estamos viendo que las entidades cada vez están haciendo un esfuerzo mayor en la adecuación de sus políticas de inversión y la introducción de criterios de sostenibilidad. Insistimos, tanto desde un punto de vista de gestión de riesgos extrafinancieros como de aprovechar las oportunidades que, sin duda alguna, traerá la sostenibilidad en el ámbito de las entidades y de las inversiones no cotizadas. Esto va a ayudar a que tengamos un posicionamiento mucho más claro. Decíamos antes que la industria cotizada en estos últimos años ha hecho un esfuerzo muy relevante
a nivel de desarrollo de estrategias de inversión, de herramientas de inversión, a nivel de posicionamiento, a nivel de elaboración de gama de producto. Y ahí vemos que el mercado no cotizado, los mercados de banca, de mercados privados, perdón, van algo por detrás. Todavía van un paso por detrás o dos pasos por detrás de la industria cotizada. Y ahí es donde vemos que hay una capacidad de todavía desarrollar mucho desde un punto de vista de estrategias de inversión, desde un punto de vista de producto, y es algo que creemos que se puede aprovechar. Y obviamente todo esto siempre tiene que estar alineado con la normativa. Como decíamos antes, la normativa va a ser una palanca fundamental que guíe qué tipo de estrategias podemos implementar, cómo podemos comercializar a nuestros clientes, cómo podemos divulgar, cómo podemos hacer cumplir con esa obligación de transparencia que tenemos que tener hacia los clientes, hacia los supervisores, con lo cual es muy importante que siempre que estemos pensando en la inversión o en la gestión de mercados privados, también pensemos que la normativa, al igual que afecta a los mercados cotizados, también afecta a los mercados no cotizados. Y ahí tenemos que tener muy claro que tenemos que tener una doble visión. Tenemos que ser capaces de equilibrar tanto las estrategias financieras que tenemos con las obligaciones normativas. Y ese es el equilibrio difícil. Y por eso decimos que tenemos que darle sentido desde un punto de vista de producto. Seguramente en los mercados privados es donde más nos está costando llegar a este posicionamiento, precisamente porque el conocimiento de la normativa, el conocimiento de las estrategias o simplemente pensar si yo con mi actividad tradicional realizo inversiones o no sostenibles es algo complejo y ahí es donde creemos que estas entidades, que las entidades que gestionan activos no cotizados tienen que dar ese paso, porque muchas veces y por la experiencia que hemos tenido, vemos que muchos productos, que muchos activos que consideran que no podrían cumplir con esas exigencias a nivel de estrategias, a nivel de normativa de inversiones sostenibles, sí lo hacen. Estamos viendo infinidad de productos que invierten en infraestructuras. Estamos pensando en infinidad de productos que compran deuda o entran en el capital de determinados sectores que pueden estar vinculados con taxonomía o determinados sectores o actividades que podrían estar vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es la clave, como luego nos comentará Claudia. Muchas veces no somos conscientes de que ya en los mercados privados, con las inversiones tradicionales, con los productos tradicionales que tenemos, ya estamos realizando este tipo de inversiones. Y ahí la clave es en la de definir una estrategia, una estructura que sepa identificar esto y que sepa aprovechar los vientos de cola que nos trae la sostenibilidad. Y por último, la búsqueda de oportunidades. Yo destacaría que, sin duda alguna, donde más oportunidades vamos a encontrar derivadas de la sostenibilidad, seguramente sean los mercados no cotizados. Tenemos ahora mismo, y llegará en este año y en los próximos años, el Next Generation, toda una serie de ayudas a empresas que participen, que trabajen en ámbitos, en sectores, en actividades vinculados con la sostenibilidad, con la digitalización, con lo cual ahí vamos a ver, y esto es un mundo no cotizado, que existen muchas oportunidades de entrar en el capital o de dar financiación a empresas que van a tener unas capacidades de crecimiento, unas capacidades de desarrollo muy relevantes, con lo cual aquí es donde queremos insistir y hacer ver que efectivamente también hay una parte de oportunidades que seguramente podremos aprovechar de forma mucho más eficiente en la parte de mercados no cotizados que incluso en los mercados cotizados. Y esto es lo que, en resumen, vamos a ver a lo largo de esta sesión y que a partir de ahora ya nos va a contar Claudia. Fundamentalmente vamos a ver dos ámbitos, ¿no?, vinculados con la sostenibilidad y sus implicaciones que puede tener en activos no cotizados. Primero, como decíamos, los principales impactos normativos. Tenemos que conocer bien qué es lo que nos exige la normativa para saber las adaptaciones que tenemos que realizar y, por lo tanto, cumplir con ellas desde un punto de vista puramente de regulación. Y aquí también hay oportunidades. Como decíamos, a partir de ahora seguramente nuestros clientes institucionales cada vez más nos preguntarán si nuestro fondo es un fondo que realiza, nuestro vehículo realiza inversiones o no sostenibles, si es un artículo 8, es un artículo 9, con lo cual es muy importante que tengamos muy en cuenta la normativa. Pero igual lo importante es que equilibremos todo eso, que seamos capaces de alinearlo con la parte de las inversiones financieras. Es fundamental que identifiquemos cuáles son las estrategias, las herramientas que nos pueden ayudar a ser un producto sostenible, a realizar inversiones sostenibles, cuáles son las obligaciones y cuáles son las mejores prácticas que tenemos en el ámbito de divulgación y cómo se tiene que analizar en última instancia también estas inversiones sostenibles o cómo se pueden vincular con taxonomía, como decía, o con los objetivos de desarrollo sostenible, por poner
unos ejemplos. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy y esperamos aportar algo de luz en este ámbito. Claudia, te cedo la palabra y empezamos ya con el detalle de todo lo comentado. Fenomenal. Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta masterclass. Como decía Carlos, el objetivo de esta masterclass es bueno, pues ofrecer un poco de una manera muy práctica cómo vemos que se está integrando la sostenibilidad en el ámbito de los mercados privados. Y efectivamente, aunque no es el único, una de las palancas que creemos que es más relevante y más significativa para garantizar esa correcta integración de la sostenibilidad en la gestión de las inversiones dentro del ámbito de los activos no cotizados es sin duda la normativa. Por eso vamos a dedicar los primeros minutos a hacer un repaso de las principales normativas que derivan de ese plan de acción en finanzas sostenibles de la Comisión Europea, que entendemos que son las más relevantes y las que tienen un mayor impacto a la hora de definir una estrategia de sostenibilidad, pero luego vamos a acompañar, ¿no?, este primer aterrizaje normativo a través de pues una serie de pautas en relación a cómo adaptar una estrategia de inversión a una estrategia sostenible dentro de los mercados privados, ¿no? Haciendo un repaso de las tendencias que estamos viendo en el mercado y también repasando los tres pilares que nosotros consideramos que son clave para realizar dicha transformación o para hacer esa reflexión en el lanzamiento de una potencial estrategia. Fenomenal. Empezando por la parte normativa, queríamos hablar en concreto de dos reglamentos que probablemente, además, son los reglamentos, ¿no?, de los que más hemos oído hablar durante los últimos meses, incluso me atrevería a decir años, y son el reglamento de divulgación y el reglamento de taxonomía. Queríamos traer ambos reglamentos para dar el contexto normativo en el que se mueven cada uno, porque los dos reglamentos tienen el objetivo de regular cuestiones distintas, evidentemente relacionadas con la sostenibilidad, pero desde enfoques distintos. Y creemos que este punto es clave, conocerlo bien, entenderlo bien, para que luego, a la hora de hacer esa reflexión a nivel de gama de producto, seamos conscientes y seamos capaces de cómo adaptar estas exigencias normativas. Tenemos que ser conscientes, y es necesario también para dar ese marco más global, que en 2018, cuando se lanza ese plan de acción en finanzas sostenibles de la Comisión Europea, ese plan de acción tenía tres objetivos claros. El primero, la integración de los riesgos extrafinancieros, es decir, la incorporación de aquellos factores vinculados con temas ambientales, sociales y de gobernanza en el análisis y toma de decisiones de inversión, desde una perspectiva de riesgos, y por eso se habla, ¿no?, de la integración de esos riesgos, es decir, con este primer objetivo, la voluntad del regulador era tratar de tener un mejor y mayor control de los riesgos, que a su vez va muy relacionado con ese segundo objetivo de transparencia y de largo placismo. De hecho, la sostenibilidad generalmente la encontramos siempre muy ligada al término de largo placismo. Y estos dos objetivos precisamente son los que se aterrizan principalmente dentro de ese reglamento de divulgación, el SFDR, que seguramente muchos de vosotros conozcáis. Ahora entraremos en el detalle del reglamento de divulgación y sus principales implicaciones, pero dejadme que entre con el tercer objetivo, ¿no?, que perseguía este plan de acción de finanzas sostenibles, que al fin y al cabo era redirigir flujos hacia activos sostenibles. Somos conscientes que la transición hacia un mundo más sostenible, la transformación de un sistema financiero hacia un sistema más sostenible, un mundo más sostenible requiere o tiene un coste muy elevado, un coste en el que pues tienen que tomar participación también los mercados de capitales, porque pues los agentes públicos tienen mayores limitaciones en este sentido. Con lo cual, era clave que también la Comisión Europea articulase una serie de normas que facilitasen el cumplir este objetivo para redirigir flujos hacia activos sostenibles. Y en este sentido es donde encontramos también el reglamento de taxonomía.
El reglamento de taxonomía, de hecho, lo que define o el objetivo principal es definir qué se considera como sostenible. En la industria financiera y especialmente en la industria de gestión de activos, que probablemente dentro de los diferentes agentes, ¿no?, económicos que forman parte del sector financiero haya sido el que mayores avances ha hecho a lo largo de los años, incluso previos a la propia regulación, es cierto que había todavía mucha confusión sobre el concepto de sostenibilidad, qué debíamos entender como sostenible, si un activo era sostenible, bajo qué criterios, cómo debíamos analizarlo. Y precisamente el reglamento de taxonomía nace con esa voluntad, es decir, nace con la voluntad de dar una definición consensuada sobre qué debemos considerar como sostenible. Este reglamento de taxonomía, que luego veremos en mayor detalle, se articula sobre, hoy por hoy es únicamente medioambiental, porque la urgencia climática, la crisis climática, exigía a la Comisión Europea comenzar en ese ámbito, pero es una taxonomía que tiene la ambición de ir más allá de lo puramente medioambiental y ampliarse también al campo social. Pero es verdad que esto será, bueno, pues algo que veamos un desarrollo más en el medio plazo, ¿no?, en la medida que vayamos desarrollando también este reglamento de taxonomía. De hecho, este reglamento de taxonomía hoy por hoy solo está desarrollado para 2 de los 6 objetivos medioambientales que se fijan en la taxonomía, y estos 2 objetivos medioambientales están relacionados con el cambio climático, es el de mitigación y adaptación del cambio climático. Como comentábamos, dentro de la taxonomía hay definidos otros objetivos ambientales que están pendientes de desarrollar, y también tenemos que ser conscientes que hay ese proyecto, ¿no? De hecho, ya ha habido un primer borrador en torno a la taxonomía social. Pero el reglamento de taxonomía nos sirve para definir, para identificar qué entendemos por sostenible. Pero debemos ser conscientes que hoy por hoy el reglamento de taxonomía también tiene ciertas limitaciones porque no está desarrollado en su totalidad, está todavía muy circunscrito a la parte medioambiental y además solo a la parte climática. Pero es verdad que estamos viendo cómo el reglamento de taxonomía empieza también, ¿no?, a vincularse con el reglamento de divulgación. De hecho, esto es algo que también está enfatizando el regulador, de tratar que todos los reglamentos, todas las normas acaben vinculándose entre ellas para que precisamente este paquete normativo tenga siempre una coherencia a nivel global. El reglamento de divulgación, como decíamos al inicio, venía a responder a esos 2 objetivos iniciales de integración de riesgos y de transparencia y de largoplacismo. De hecho, el reglamento de divulgación nace precisamente con esa vocación, con la de mejorar la transparencia dentro del sistema financiero. De hecho, una de las obligaciones que veíamos dentro del reglamento de divulgación constaba en la publicación de políticas, publicación de statements en relación a cómo se integraban esos factores de sostenibilidad, si se tenían en cuenta determinadas cuestiones como las incidencias adversas, pero insistía mucho en la necesidad de promover la transparencia, promover una divulgación, y sin duda relacionada con la integración de los riesgos ASG. Pero el reglamento de divulgación per se no obliga o no dirige a invertir, ¿no?, o tener exclusivamente inversiones consideradas como sostenibles, sino que tiene un enfoque más desde una perspectiva de riesgos. Sin embargo, el reglamento de divulgación incorporaba por primera vez una clasificación sobre producto sostenible. Y esto era probablemente también lo más novedoso. Como decíamos anteriormente, la propia industria financiera se había ido autorregulando en este sentido y había, bueno, pues diferentes productos a nivel de inversiones considerados como sostenibles, pero estos no respondían, ¿no?, a una definición consensuada y homogénea. Bien, el reglamento de divulgación define por primera vez o define las características que debe tener un producto sostenible, distinguiendo entre los productos que promueven características de sostenibilidad, que son los denominados artículo 8, y los productos con objetivo sostenible, que son aquellos productos artículo 9. A continuación veremos las diferencias entre uno y otro, pero es cierto que vemos cómo precisamente en esas definiciones ya se van haciendo ciertas vinculaciones con la taxonomía. Aunque es cierto que el reglamento de divulgación considera
una concepción algo más amplia sobre qué es sostenible, es decir, va más allá de lo que puramente hoy por hoy está desarrollado, definido por taxonomía, porque es consciente que esto todavía representa una porción muy pequeña dentro del universo de inversión o de los activos invertidos. Con lo cual, una vez que tenemos el marco, vamos a ver un poco más en detalle qué implicaciones tienen cada uno de ellos. Como decíamos, el reglamento de divulgación entraba en vigor el 10 de marzo de este año y el principal impacto que tenía era la integración de riesgos ESG, es decir, el reglamento de divulgación obligaba a los participantes en mercados a divulgar, es decir, a expresar públicamente cómo se estaban considerando estos elementos, estos factores ambientales, sociales y de gobernanza en el análisis y toma de decisiones de inversión. Con lo cual se estaban persiguiendo esos dos objetivos de integración de riesgos, mejor y mayor control de los riesgos y también ese objetivo de transparencia. Una vez pasado y una vez cumplido ese primer hito de la normativa en relación a los riesgos vinculados a cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, el propio reglamento hablaba también de esa clasificación de productos financieros. Aquí es importante y también por clarificar, muchas veces se habla de productos artículo 6. Cuando hablamos de productos artículo 6, a lo que nos referimos son aquellos productos que no tienen una clasificación, no tienen unas características de sostenibilidad y que simplemente lo que están haciendo es integrar los riesgos a ESG, pero sin ningún tipo de sesgo positivo en materia de sostenibilidad y sin perseguir ningún objetivo sostenible. Es decir, están cumpliendo con ese primer hito del reglamento de divulgación de integrar los riesgos. Pero vais a ver, y como explicaremos luego, que esta primera fase, ¿no?, de integrar los riesgos a ESG es también una base muy importante que nos va a permitir también construir esas estrategias, ya sí sostenibles, que pueden tener cabida dentro de esta clasificación de artículo 8 y artículo 9. ¿Qué son los productos artículo 8 y en qué se diferencian de los artículo 9? Los productos artículo 8 son aquellos que invierten en activos que contribuyen a promover una serie de características sostenibles, ya sean ambientales o sociales, y la propia norma hacía una referencia, ¿no?, o vinculaba, ¿no?, con las propias estrategias ya existentes en mercado, cómo podría ser la utilización de esas estrategias best in class, la selección de activos, de activos subyacentes que tuviesen un buen perfil ESG, independientemente del sector al que pertenecían dichas empresas, o incluso la aplicación de exclusiones, ¿no?, exclusiones dentro del universo de inversión en relación a ciertos sectores o prácticas controvertidas. El artículo 9, sin embargo, sí que hace un foco en la actividad económica, en el objetivo, ¿no?, que persigue o el producto o servicio que está ofreciendo ese negocio, esa empresa, y lo que se define es que se invierte en activos considerados como sostenibles, que persigan un objetivo sostenible, que claramente pueden estar alineados con la taxonomía y podemos identificar esas actividades económicas de la taxonomía, pero también con otro tipo de objetivos sostenibles más allá de los puramente climáticos, que son los que hoy por hoy estamos definiendo en la taxonomía, y que incluyan también cuestiones del ámbito social. Es decir, el artículo 9 sería lo más próximo a la inversión de impacto tradicional que conocemos o incluso la inversión temática o vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero hay que tener claro que esa inversión en el artículo 9 tiene que identificar claramente un objetivo sostenible que esté relacionada con actividades económicas que tengan o que sean capaces de generar ese impacto en ciertos ámbitos de la sostenibilidad. Pero las exigencias normativas no se quedaban ahí. De hecho, veíamos, ¿no?, esa primera exigencia normativa que entraba en vigor el 10 de marzo con la integración de los riesgos ESG, pero luego ha habido desarrollos posteriores de la norma, ¿no? Y estos son los famosos RTS que seguro que a muchos os sonarán. Los RTS, en relación al producto sostenible, lo que proponen, y precisamente con el mismo espíritu de promover esa transparencia en el mercado,
lo que proponen es que todos aquellos productos, todas aquellas estrategias que se clasifiquen como producto sostenible, ya sea artículo 8 o artículo 9, tengan que cumplir con unas exigencias adicionales de reporting. De un reporting que va a ser con carácter precontractual, es decir, información previa, y un reporting periódico posterior que va a permitir dar seguimiento a aquellas cuestiones en materia de sostenibilidad que hemos definido en el producto. ¿Qué cuestiones nos demanda? Es cierto que la norma no nos especifica, ¿no?, de manera clara qué tipo de estrategia tenemos que aplicar dentro de cada uno de estos artículos. De hecho, bueno, pues la norma en ese sentido es relativamente flexible. Siempre que se cumplan con unas características mínimas, se pueden aplicar diferentes estrategias. Y esto también es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Pero lo que sí que tenemos que ser capaces es de dar respuesta a esas preguntas que nos vamos a tener que rellenar en esa información precontractual, en esas plantillas, que además son plantillas tipificadas, que la norma propone para los productos sostenibles. Y fijaos en el detalle de las preguntas de estos productos, es decir, son documentos de varias hojas en las que hay que explicar tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa, y de hecho veis como la segunda pregunta hace referencia a indicadores, cómo se va a dar cumplimiento a esas características de sostenibilidad o a esos objetivos de sostenibilidad que vamos a perseguir, ¿no?, o que se van a fijar dentro de nuestra estrategia. Aquí simplemente son algunas preguntas que podemos encontrar dentro de esos templates, de esas plantillas. Pues cuál es el objetivo de inversión sostenible, qué indicadores de sostenibilidad se utiliza para medir el cumplimiento de dichos objetivos, qué estrategia de inversión se sigue, si se tienen en cuenta o no esas principales incidencias adversas, es decir, la cuantificación, la gestión de aquellas cuestiones, ¿no?, que puedan tener un impacto negativo o puedan ser, que puedan perjudicar, ¿no?, esos objetivos sostenibles que estamos persiguiendo con la inversión. Es decir, una serie de preguntas que lo que tratan es, de nuevo, promover la transparencia. El regulador insiste mucho en que la estrategia que definamos en materia de sostenibilidad sea perfectamente trazable a lo largo del tiempo y que seamos capaces de identificar desde el momento en que analizamos y tomamos esa decisión de inversión cuáles son los criterios que estamos aplicando, en base a qué cuestiones, y que podamos ir dándole un seguimiento progresivo a lo largo del tiempo que mantenemos esa inversión. Y eso es precisamente también lo que busca el regulador con la información periódica. La información periódica que habrá que reportar con carácter ex post es una información que da simplemente respuesta a estas preguntas a través de indicadores y a través del tiempo, y se va dando un seguimiento de cómo se está cumpliendo con esas cuestiones que hemos definido previamente en materia de estrategia de sostenibilidad. Con lo cual, la norma, sin duda, es un aspecto muy relevante a la hora de hacer esa reflexión sobre la posibilidad de transformar o de desarrollar una estrategia en materia de sostenibilidad, y todas estas cuestiones a nivel de implicación y a nivel de dedicación de recursos son también muy importantes conocerlas para poder tomar una decisión pues realmente argumentada, ¿no?, y firme en este sentido. Comentamos ahora rápidamente el reglamento de taxonomía, simplemente para ilustrar también la complejidad que supone este reglamento en cuanto a la medición que exige, ¿no?, para poder decir realmente si una actividad económica es sostenible bajo los criterios de taxonomía. Como decíamos al inicio, la taxonomía tiene el objetivo de definir qué debemos entender por sostenible. Aquí lo que identificamos son actividades económicas, y esto es fundamental que lo entendamos. Son actividades económicas, no sectores, ¿vale? Y de hecho vamos a ver luego cómo esto se puede cuantificar a nivel empresa, sobre todo aquellas empresas que puedan tener exposición a diferentes actividades económicas. Pero además, no solo
se busca simplemente hacer el check si las actividades económicas en cuestión que estoy analizando están dentro de ese listado de actividades económicas que enumera la norma, sino que tienen que cumplirse además otros tres objetivos adicionales, ¿no? Que es el de no perjudicar significativamente, y esto es el principio de no causar daño significativo. Es una cuestión que estamos viendo a lo largo de toda la normativa que se está aplicando, es decir, si vamos a generar un impacto positivo, estamos persiguiendo un objetivo de sostenibilidad concreto, esto no puede ir en detrimento de que afectemos negativamente a otros impactos de sostenibilidad, ¿no? Tenemos que controlar siempre esos posibles impactos indirectos, cumplir unas garantías mínimas sociales y ajustarse a esos criterios técnicos de selección, que es la parte probablemente más compleja en relación a la taxonomía. Simplemente como ilustración, además de cumplir esos 4 criterios, aquí veis un ejemplo de cómo una compañía puede tener exposición a diferentes actividades económicas y cómo computa esto a nivel de alineación con taxonomía. Tendremos que ver si cada una de estas actividades económicas, primero, está dentro, ¿no?, o contribuye sustancialmente a alguno de esos objetivos sostenibles que marca la norma, y si además cumple con el resto de criterios que se han definido, porque esa es la manera en la que luego vamos a calcular esa alineación de mi cartera, de mis inversiones globales, con taxonomía, es decir, qué porcentaje de la actividad económica cumple con taxonomía, es elegible bajo los criterios de taxonomía dentro de cada una de esas inversiones, y lo vamos ponderando en función del peso que tengan esas inversiones en mi cartera para poder decir que la cartera en su conjunto está alineada en un X% conforme a los criterios de taxonomía. Esto en relación a la normativa, creíamos que era importante que antes de entrar en la parte más práctica, ¿no?, a nivel de reflexión, de tendencias en cuanto a estrategias de inversión sostenible, conociésemos a grosso modo, ¿no?, y a grandes pinceladas cuáles eran los criterios de la norma, ¿no?, y qué exigencias imponía tanto el reglamento de divulgación como el reglamento de taxonomía, y sobre todo entender bien cuáles eran los objetivos que persigue cada uno. ¿Cómo adaptar una estrategia de inversión sostenible dentro de los mercados privados? Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que estamos transicionando desde una industria en la que apenas existía regulación, por lo menos a nivel global, a nivel europeo, en materia de sostenibilidad, en la que habíamos tenido pues varios años de autorregulación y con muchas tendencias a nivel nacional que habían desarrollado diferentes estándares, diferentes labels de sostenibilidad a nivel de producto que nos servían para identificar, ¿no?, o para tener la garantía de que al menos había habido una supervisión de terceros de que ese producto, de esa estrategia en particular, cumplía con ciertos criterios de sostenibilidad. Estos criterios, por supuesto, siguen siendo igualmente válidos, pero lo que sí que estamos viendo es que está habiendo una transición clara a utilizar ya no tanto estos criterios, ¿no?, al final más nacionales o con ciertas características más específicas, y sí que estamos viendo cómo el mercado se está moviendo a una clasificación de artículo 8 o 9, e incluso el propio inversor está claramente demandando, ¿no?, esa clasificación bajo un artículo 8 o 9 y no tanto a través de estas etiquetas que al final exigía conocer las cuestiones que cada una de estas etiquetas, de cada uno de estos estándares imponía para poder considerarse producto sostenible. Con lo cual vemos claramente una tendencia de que las prácticas en materia de producto sostenible van a ir claramente hacia la clasificación bajo esos criterios, esas características que impone la norma. ¿Qué estrategias son válidas para poder realizar un producto sostenible en mercados privados, ¿no? ¿O cómo podemos integrar la sostenibilidad desde esa perspectiva de riesgos hasta un producto con un objetivo claro en materia de sostenibilidad dentro de todos los activos, ¿no?, que encontramos en los mercados privados? Distinguiendo los 3 grandes bloques, ¿no?, en los que podemos hablar en mercados privados, de private equity, deuda privada y activos reales, lo que hemos tratado es de traer algún ejemplo, ¿no?, que permita aterrizar qué implicaciones tendría tanto la integración de riesgos ASG como los productos sostenibles, con características sostenibles, o productos con objetivos sostenibles.
En primer lugar, hay que tener muy claro que la integración de los riesgos ASG es válida, es complementaria con cualquier tipo de estrategia, independientemente que la estrategia per se sea sostenible. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta herramienta es mejorar la gestión de los riesgos, es incorporar información adicional a la información financiera tradicional que normalmente incorporábamos en esas decisiones de inversión. Con lo cual, la integración de riesgos ASG es totalmente compatible con todas las estrategias dentro de los marcos de los mercados privados. De hecho, como comentábamos, suele ser una muy buena base que nos permite luego desarrollar, especialmente cuando hablamos del artículo 8, estrategias y así con un sesgo sostenible. ¿Cómo traducimos un artículo 8 dentro de las estrategias de mercados privados? Bueno, aquí tenemos que pensar en que se busca una promoción de características. Aquí no estamos pensando tanto en esa actividad económica, no estamos pensando tanto en ese impacto a través de determinados proyectos específicos o de negocios cuya actividad económica claramente genera un impacto positivo medioambiental o social, sino que hablamos de elevados estándares de sostenibilidad, elevados estándares en relación a factores ambientales, sociales y de gobernanza. Y aquí está claro que los mercados privados también cuentan con una ventaja clara frente a los mercados líquidos, frente a los mercados cotizados, y es la capacidad también de mejorar estos estándares, ¿no? La incorporación de estas características de sostenibilidad en las diferentes estrategias exigen que, por supuesto, existan unos requisitos mínimos a nivel ambiental, social y de gobernanza de las prácticas que desarrollan o bien las empresas en las que invertimos a través de private equity o a través de los proyectos, ¿no?, los que podamos invertir, que existan unos requisitos mínimos de estos factores ASG, pero también unos objetivos de mejora a lo largo de la inversión en estos activos que nos permitan garantizar que estamos promoviendo estas características sostenibles. E insisto que aquí no tenemos que irnos a sectores concretos, como sí es el caso, por ejemplo, de los artículos 9. En lo que sí hablamos de sectores concretos, hablamos de actividades económicas concretas. Esta es la principal diferencia de un artículo 8 y de un artículo 9. El artículo 9, y aquí son simplemente algunos ejemplos, podemos encontrar más tipologías, ¿no?, de inversiones dentro de los mercados privados y dentro de estos grandes bloques que podrían caer, ¿no?, dentro de este artículo 9, como es, por ejemplo, la inversión de impacto, ¿no? La inversión de impacto probablemente sea uno de los ejemplos más claros para ilustrar qué debemos entender como una estrategia de artículo 9, es decir, una inversión que genere un impacto, es decir, que el condicionante, la toma de decisiones de inversión vaya condicionada también a que esa empresa esté generando un impacto. Por supuesto, una empresa que desde el punto de vista financiero tiene que tener también sentido económico, ¿no? Y nunca olvidemos que la inversión de impacto siempre liga, ¿no?, estos dos conceptos de retorno financiero y retorno también sostenible, medioambiental o social. Tema de deuda privada, un claro ejemplo y probablemente una de las estrategias en inversión sostenible y con ese objetivo claro de sostenibilidad, las microfinanzas, la deuda sostenible, es decir, que a nivel proyecto, ¿no?, esos proyectos también sean claramente, tengan unas características claras de sostenibilidad. Por hacer la analogía, en mercados cotizados, aquí estaríamos hablando de esos bonos verdes, ¿no?, de esos bonos sociales o incluso deuda que esté vinculada a ciertos KPIs sostenibles del propio emisor, ¿no? Y por tanto hagamos esa vinculación con sostenibilidad a nivel emisor. Activos reales, infraestructuras renovables, es otro también de los ejemplos clásicos dentro de la inversión. Las infraestructuras renovables tienen claramente un objetivo concreto de sostenibilidad y además en este caso vinculado también a cuestiones climáticas, con lo cual la vinculación, el encontrar, ¿no?, ese vínculo con un objetivo sostenible también es claro. Temas de agricultura sostenible, es decir, aquí podemos encontrar también muchas estrategias distintas que podrían tener cabida bajo esa descripción que hacemos de artículo 9, pero insistimos en que tiene que haber un objetivo claro de sostenibilidad y que en muchos casos tiene que ir ligado, ¿no?, a ese análisis más sectorial o de actividad económica.
Por temas de tiempo voy a intentar aquí ser un poco más breve, porque además veo que hay alguna también preguntas. Bueno, simplemente por comentar. ¿Cuál es la reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar en esa adaptación para adaptar un producto o para lanzar una nueva estrategia dentro de los mercados privados que integre la sostenibilidad? Nosotros identificamos tres grandes pasos que en muchos casos exigen, ¿no?, de una reflexión paralela de los tres, porque como estamos viendo, la adaptación normativa al final tiene impacto, ¿no?, en la definición de esa filosofía de inversión, pero tenemos que ser conscientes también de las limitaciones que pueden tener a nivel financiero, a nivel de universo de inversión, bueno, pues ciertos objetivos que queramos, ¿no?, desde un punto de vista financiero para esa estrategia, para ese producto. ¿Qué limitaciones tiene esto para poder dar cumplimiento a ciertos requisitos de la norma o para poder integrar ciertas estrategias de sostenibilidad? Porque no todas se adaptan de la misma manera a todas las tipologías de activos. Está claro que la adaptación normativa actual y futura tiene que estar siempre presente para poder dar cumplimiento a esas cuestiones, y también la alineación estratégica, es decir, que exista una coherencia a nivel entidad con otras incluso políticas en materia de sostenibilidad que pueda tener la propia organización, o incluso la utilización de diferentes certificaciones, ¿no?, más allá de la pura norma, que puedan apoyar, ¿no?, el propio discurso de sostenibilidad del producto. Sobre el punto 1, esa filosofía de inversión y herramientas exige, desde luego, un análisis inicial, exige conocer si existen, cuáles son esas políticas de sostenibilidad y, sobre todo, en este caso, vinculándolo a esa parte de integración de riesgos ASG. Nosotros, por nuestra experiencia, conocemos muchas entidades o muchos casos en los que se están realizando muchas cuestiones en materia de sostenibilidad, muchas cuestiones que se hacen de manera natural, porque eran cuestiones que siempre se analizaban o porque estaban más o surgían de manera más natural por la propia tipología de inversiones, y que no somos conscientes de que tienen ese sesgo sostenible o que realmente nos permitirían cumplir de manera más fácil ciertos requisitos de la norma. La inconsideración de estos factores ASG a través de la identificación de ciertos indicadores, de ciertos KPIs, también es clave, ¿no?, para poder trabajar luego sobre una estrategia de sostenibilidad. Y es cierto que aquí tenemos un reto y una oportunidad, ¿no?, porque así como en los mercados cotizados estamos viendo grandes avances en cuanto a la disponibilidad del dato y también con el desarrollo de los principales proveedores, es cierto que en determinados mercados, dentro de los activos no cotizados, podemos tener ciertas restricciones, ¿no?, para tener acceso a este tipo de información, pero sin duda es una oportunidad para poder trabajar y desarrollar y ayudar incluso, ¿no?, a esas posibles empresas que estemos analizando, en las que estemos invirtiendo, para trabajar en estas cuestiones. Todo esto nos exige o es fundamental para que luego podamos definir qué tipo de estrategia en materia de sostenibilidad queremos utilizar, si queremos aplicar un primer filtro de exclusión, si queremos irnos por un tipo de estrategia con un claro impacto positivo o una estrategia con un objetivo de sostenibilidad claro, medioambiental o social. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Si vamos a ir por ese espíritu más de unas exigencias mínimas en materia de sostenibilidad y con ese objetivo de mejora que vamos a tratar de conseguir y que vamos a ir reportando progresivamente sobre esas inversiones que vayamos realizando. Pero evidentemente, como comentábamos antes, esta reflexión no puede ir o no puede ser ajena a la reflexión normativa, a conocer muy bien cuáles son las implicaciones de la norma, qué nos exige la norma, qué se define en la norma, y que esto nos sirva también como feedback, ¿no?, como input para tomar esa decisión de inversión. Y aquí uno de los retos que tenemos es que, como seguramente sabréis, la normativa es muy dinámica. La normativa va evolucionando y probablemente
dentro de 3, 4, 5 meses tengamos algún tipo de novedad y vayamos viendo cómo incluso la propia industria se va adaptando a estas exigencias de la norma en relación al producto sostenible, y vamos viendo cómo se va aterrizando también en diferentes áreas geográficas, con lo cual es fundamental también tener siempre presente estos avances normativos y conocer también bueno, pues las fechas claves, ¿no?, de desarrollos normativos y cuándo tendremos que dar cumplimiento a según qué cuestiones. Y por último, la alineación estratégica, ¿no? Siempre insistimos mucho en la necesidad de que cualquier estrategia tenga también una coherencia a nivel entidad, sobre todo en cuanto a metodologías, en cuanto a posicionamiento, al ideario ético que pueda tener la entidad, que tiene que ser coherente con lo que luego también se desarrolle dentro de las diferentes estrategias, la política de integración de riesgos que comentábamos al inicio a nivel entidad, cómo se aterrizan las diferentes estrategias y si tiene que tener algún tipo de matiz diferente, y todas las herramientas también que podamos utilizar con carácter divulgativo, de comunicación, estándares, iniciativas que nos ayuden también a posicionarnos, ¿no?, a seguir las mejores prácticas en mercado. Y por último, y para terminar, y también para ceñirnos a los minutos, ¿no?, porque bueno, pues queríamos una clase muy práctica, por terminar con un mensaje claro, ¿no? Oportunidades y desafíos de una gama de productos sostenible o una estrategia sostenible en mercados privados. Voy a empezar por la parte mala, ¿no?, para luego terminar con ese buen sabor de boca, con esas oportunidades que encontramos en mercado. Desafíos, lo que acabamos de comentar, unas exigencias normativas que cada vez son más elevadas, unas exigencias normativas en términos de recursos, reporting, transparencia, metodologías, costes, al fin y al cabo, que son elevadas, pero que creemos que también son necesarias para garantizar un correcto desarrollo y una calidad, ¿no?, elevada dentro de la industria. Exigencias normativas actuales, pero también futuras, e incluso propio desarrollo de la industria, donde vemos que incluso la propia industria va siendo cada vez más exigente en este sentido. Estado de mercado. Debemos ser conscientes también de las limitaciones que podemos encontrarnos a la hora de materializar esas inversiones, la necesidad, ¿no?, del acompañamiento a la hora de realizar determinadas inversiones con determinadas empresas en determinados ámbitos en los que necesitamos que también vayamos a acompañar, ¿no?, y sobre todo enfatizar mucho en ese proceso de acompañamiento, de mejora, de promoción, pero que necesitamos sin duda argumentar, ¿no?, y de nuevo pues ser muy transparentes y desde luego que haya una total trazabilidad sobre esa mejora. Necesidad de recursos, esto desde luego implica una necesidad de recursos elevadas y además unos recursos que deben tener un conocimiento especializado o técnico en la materia. ¿En qué se compensan estos desafíos, ¿no?, o estos, bueno, pues, dificultades, ¿no?, que nos podemos encontrar en este camino? Las oportunidades que nos ofrece, acceso a inversores. Carlos lo comentaba al inicio, la demanda por parte del inversor, especialmente el inversor institucional, por esta tipología de estrategias es clave, cada vez es mayor. El posicionamiento en mercado, la señalización a través de este tipo de estrategias, oportunidades de inversión, oportunidades que quizás, y antes Carlos también hacía referencia, ¿no?, con esos fondos que se van a dedicar a través del Next Generation a determinados sectores, a determinadas industrias, infraestructuras, esto puede crear también, generar oportunidades de inversión en determinados sectores, en determinadas industrias, y esto debemos compatibilizarlo también con ese mejor control de los riesgos, esos riesgos extrafinancieros que, como decíamos, son totalmente complementarios, ¿no?, y siempre complementan a cualquier tipo de estrategia. Innovación en producto y elevados estándares de transparencia, ¿no? Eso es uno de los principales objetivos, pero es también una de las cuestiones que más demandan los inversores, cada vez unos mayores estándares de transparencia que permitan también una mejor comparabilidad e incluso también pues, a ellos les permita entender cuáles son esos objetivos sostenibles que se están persiguiendo. Hasta aquí la presentación que queríamos compartir con vosotros. Bueno, pues ya veis, ¿no?, yendo sobre temas
muy concretos. Veo que hay algunas preguntas. Eh, no sé si, Carlos, tú has podido ir viendo, porque creo que hay varias. Sí, gracias, Claudia. Si queréis, nos sobran 6, 7 minutos que podemos atender seguramente algunas de las preguntas que nos habéis trasladado. Si queréis, empezamos por orden. Maeluz nos pregunta qué porcentaje de inversión sostenible de un fondo se requiere para clasificarse en artículo 8 o en 9. ¿Cómo se demuestra que se tienen en cuenta las principales incidencias adversas en la práctica? Si quieres, Claudia, nos vamos intercambiando las preguntas. Si quieres, puedo empezar yo a responder por este lado. Realmente, porcentaje de inversión sostenible todavía no lo tenemos definido. Si es verdad que a nivel normativo lo que estamos viendo es que se están utilizando diferentes interpretaciones, perdón, en función del supervisor aquí en España o en función, por ejemplo, de los supervisores a nivel internacional. De alguna forma, en España se está identificando que las estrategias, ya sea artículo 8, artículo 9, ya sea para demostrar que cumples con la promoción de características o de objetivos sostenibles, deben ser superiores al 50%. Pero el 50% no siempre tienen que ser inversiones sostenibles. En un artículo 8 puedes no tener inversiones sostenibles, pero aplicar algún tipo de estrategia como por ejemplo las best in class, que están basadas más en riesgos de sostenibilidad que en inversiones sostenibles, y ahí lo que es supervisor, insisto, español te dice que como mínimo tienes que tener un 50%. ¿Cuál es el problema? Que a nivel internacional vemos que estos porcentajes son mucho más exigentes. Estamos hablando de que algunos supervisores, como el holandés, como el luxemburgués, están exigiendo porcentajes que se aproximan al 90%, con lo cual de alguna forma vemos que la tendencia va hacia que sea un porcentaje mayoritario en todo caso. Y eso veremos que en España pues, se irá definiendo con el paso del tiempo. Pregunta también que he visto que había otra pregunta, por las incidencias adversas. Si quieres, Claudia, ¿cómo se demuestra en la práctica? Exacto. No sé si por las incidencias adversas, bueno, creo que había dos preguntas, ¿no? De hecho, sobre el no causar daño significativo y Eso es. incidencias adversas, ¿no? En qué se diferenciaba o en qué se relacionaba, ¿no? El concepto de no causar daño significativo, que lo veíamos y que vemos que además está presente no solo en el reglamento de taxonomía, sino también incluso en el propio reglamento de divulgación y en el desarrollo posterior que se ha hecho a través de los RTS, de los productos artículo 8 y 9, también se hace mención a ese principio de no causar daño significativo. Las principales incidencias adversas es, de hecho, una de las herramientas que podemos utilizar para garantizar el cumplimiento de no causar un daño significativo. Como sabéis, las principales incidencias adversas son una serie de KPIs, es decir, de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza que ha definido la propia norma a través de bueno, pues una serie de indicadores. Unos son obligatorios cuando tenemos que reportar a nivel entidad y otros voluntarios, y todos ellos forman, digamos, una base, ¿no? de datos que podemos utilizar para garantizar bueno, pues, el no garantizar un daño significativo. Al final estos indicadores nos muestran, ¿no? Qué impacto tenemos en determinadas cuestiones ambientales y sociales, y el gestionar estos indicadores, que estos indicadores estén por debajo de determinados umbrales, nos sirven para demostrar que también, bueno, pues, no estamos generando, ¿no? ese potencial impacto negativo o daño. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar? También la herramienta de exclusiones, es decir, el salir de ciertos sectores que se consideran negativos por razones obvias a nivel social o ambiental, también puede ser una de las herramientas que se utilice para garantizar ese principio de no causar daño significativo. Y también la gestión de las controversias. Las controversias que puedan bueno, pues, saltar, ¿no? en relación a determinadas inversiones, y la correcta gestión de estas controversias también nos puede ayudar a garantizar esa correcta o mitigar, ¿no? O minimizar esos posibles impactos adversos en los que también se hace referencia a ese principio de no causar daño significativo. Gracias, Claudia. Nos pregunta también Marta, ejemplos de productos de seguro enmarcados en las características del artículo 8 o artículo 9. Bueno, siempre que estamos hablando de producto de seguro, recordad que nos tenemos que vincular a productos de ahorro, a productos de inversión, el reglamento de divulgación, la futura modificación en agosto, tanto de MiFID como de IDD, que es del ámbito de
de los seguros va a afectar a estos productos también, todo lo que se comercialice a través de redes de seguros vinculados siempre con productos, insisto, de ahorro y de inversión, y las herramientas, las estrategias son exactamente las mismas, en la medida que podemos tener productos de seguro, por ejemplo, Unilink, que invierta su cartera en bonos, en acciones o en ICs, en fondos de inversión, pues ahí tendremos que trasladar los mismos requisitos que usamos en el mundo, por ejemplo, de los fondos de inversión o de los planes de pensiones. Pero sí, encontraremos productos de seguros, insisto, Unilink, incluso el día de mañana, ¿por qué no?, productos garantizados, rentas vitalicias que se puedan cualificar como artículo 8 o artículo 9 a través de distintas estrategias, exclusiones, best in class, inversiones sostenibles vinculadas con impacto climático, social o, por ejemplo, vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual ahí lo único que cambia es la carcasa, pero las obligaciones, insisto, son las mismas. Regina nos pregunta por empresas B Corp y si estas entrarían en el artículo 9, si se reconocen esas certificaciones. Es verdad que aquí ya nos vamos a preguntas muy concretas, ¿no? Y la norma no baja tanto al detalle y puede haber siempre, bueno, pues discrepancias en la interpretación, al menos como nosotros lo vemos y como entendemos la certificación de B Corp, que no automáticamente se da cumplimiento a la norma porque una empresa, ¿no?, o un activo cumpla con esa certificación de B Corp. B Corp al final no va tanto al sector per se, ¿no?, de esa compañía o la actividad económica que desarrolla la compañía, sino a garantizar que tiene unos elevados estándares en materia de sostenibilidad a nivel de prácticas internas de la compañía, proveedores, de cómo, ¿no?, desarrolla esa compañía su negocio. Bajo nuestro punto de vista, para nosotros, eso estaría más cerca de un artículo 8, de esa promoción de características, porque, insisto, hasta donde sabemos no es necesariamente, ¿no?, el que pertenezca a determinados sectores de industria, pero sí garantiza unos elevados estándares en materia de sostenibilidad, ¿no? Y por eso entendemos que podría estar más próximo a un artículo 8 o un artículo 9, pero en ningún caso por estar o por tener la certificación B Corp automáticamente, ¿no?, entra o cumple con la normativa, pero bueno, es sin duda pues un estándar que se puede utilizar en mercado como referencia, ¿no?, para analizar esas cuestiones. Gracias, Claudia. Mariluz también nos pregunta si hay apetito inversor hacia fondos artículo 9 o artículo 8 y si hay diferencia o son percibidos como similares en el mercado. Bueno, esto va creciendo, ya lo advertíamos y además en un foro en el que estamos hablando de mercados privados, aquí cada vez más en España y sobre todo a nivel internacional hay un inversor con una gran sensibilidad y además con un mayor conocimiento, en tanto en cuanto es un inversor que también tiene una normativa que le obliga a analizar este tipo de inversiones. Estamos hablando del inversor institucional, estamos hablando de compañías de seguros, de fundaciones, de mutualidades, de planes de pensiones, de fondos de inversión. Obviamente, ellos tienen esta misma obligación de identificar estos productos y, por lo tanto, decidir si invierten o no. Con lo cual, sí, nosotros lo que estamos viendo en nuestra experiencia es que cada vez hay mucha más solicitud de información, hay mucho más apetito por identificar estos productos y obviamente invertirlos en la medida que muchas de estas entidades ya están desarrollando sus propias políticas de ISR y en muchas de esas políticas incluso se fijan objetivos concretos de sostenibilidad a medio y a largo plazo y ahí hemos visto muchas políticas donde se identifica que, por ejemplo, los productos más dark green, ¿no?, que nosotros llamamos esos artículos 9, esas inversiones sostenibles, ya sean ambientales o ya sean sociales, ahí ya vemos que se están estableciendo objetivos concretos. Y aquí, perdona, Carlos, y también por alguna pregunta que he estado viendo, creo que también es muy importante borrarnos esa idea de la cabeza que a veces tenemos sobre si un producto artículo 9 es necesariamente mejor que un artículo 8 y un artículo 8 es peor que un artículo 9 en materia de sostenibilidad. Tenemos que entender que es una clasificación distinta, que se aplican estrategias distintas y que tienen objetivos, ¿no?, distintos en materia de sostenibilidad, pero no debemos entender que al final esto vaya a evolucionar y pretendamos que todas las estrategias que vaya a haber en mercado, porque vamos a ir desarrollando mucha estrategia, se vayan a convertir en artículo 9. Es decir, no es una cuestión transitoria, es simplemente una definición de dos estrategias distintas. Con relación a esto, ¿no?, veía una pregunta que hacían también Marta. Si para los productos artículo 8, en los fondos de inversión se entiende que se puede tener un producto solamente con inversiones que cumplan principales características sociales y no fijar mínimos en características medioambientales y viceversa.
Es cierto que se puede promover características, de hecho la norma habla de características ambientales y o sociales, de hecho se puede decidir, ¿no?, el establecer productos más temáticos o más vinculados con ciertas cuestiones, pero es verdad que ese principio de no causar daño significativo del que hablábamos anteriormente, al final tiene una concepción más global, ¿no? Y se trata de que, independientemente del objetivo que se persiga o de las características que se promocionen a nivel de sostenibilidad, sean ambientales o sociales, haya una serie de salvaguardas mínimas en todo, digamos, bueno, pues, en todas las cuestiones vinculadas con sostenibilidad, ¿no? Pero sí se podría fijar, en este caso, pues un artículo 8, en el que solo se promovieran ciertas características ambientales o bien sociales. Gracias, Claudia. Nos pregunta Óscar, y yo creo que estas son ya las últimas que podemos ir respondiendo por una cuestión de tiempo. En relación a la divulgación, los participantes en mercados deben desarrollar los RTS, efectivamente, pero pregunta de qué manera los asesores financieros debemos completarlos para obtener los propios a fin de informar a los inversores bajo ese FDR. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que fundamentalmente las obligaciones vienen de parte de la fábrica, es decir, esto es sobre todo implementable en la fábrica de producto, ya sea de fondos de inversión, ya sea de productos de pensiones o productos de seguros, como hemos dicho algo. Con lo cual, ahí lo que vamos a hacer es tener que transmitir estos RTS, que insisto, lo que tiene que definir es el que ha ideado ese producto y el que está gestionando ese producto, tanto en la información precontractual como en la información postcontractual, y los asesores en este caso lo tienen que poner a disposición de sus clientes para justificar que están prestando un asesoramiento que está teniendo en cuenta los factores de sostenibilidad. Sobre todo esto es importante a la hora también de pensar en las posibles modificaciones que va a traer MiFID el día de mañana, y sobre todo en lo relevante, en lo referente a algunas a la comercialización, por ejemplo, de carteras a través de asesoramiento o de gestión discrecional de cartera. Ahí, en la parte de gestión discrecional de cartera, tendremos que ver, y la normativa todavía se tiene que acabar de definir, efectivamente, pues qué obligaciones tenemos, porque hasta ahora todas las carteras se están tratando como producto, las obligaciones también que tenemos de complementar estos RTS. Es algo que iremos viendo con el tiempo. Y no sé si nos da tiempo para mucho más. Habíamos reservado 5 minutos para estas cuestiones y ya nos hemos pasado de tiempo, y veo que sigue habiendo cuestiones, y por desgracia pues yo creo que no podemos responder a todas ellas. Pero bueno, nos tenéis a vuestra disposición a través de la escuela en el caso de que tengáis alguna pregunta concreta, y estaremos encantados de responderla. Por nuestra parte, simplemente daros las gracias por asistir. Esperamos que haya sido de utilidad y haber aportado algo más en esta divulgación que nosotros también intentamos hacer en función del conocimiento y en función de las prácticas que vemos en mercado. Por nuestra parte, poco más, Claudia, ¿no? Nada más, agradecer de nuevo vuestra participación. Seguro que volveremos a encontrarnos, ¿no?, por alguna sesión en la que actualicemos temas de tendencias, industria, cómo estamos viendo el mercado y, por supuesto, temas normativos. Y de nuevo, pues bueno, pues insistir en lo que comentaba Carlos, quedará a vuestra disposición para, bueno, pues cualquier consulta, ¿no?, o comentario en la materia. Muchas gracias a todos por participar y las preguntas también posteriores. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta Adiós. luego.